buenas tardes, bienvenidos al Tiempo de Entrevista aquí en Mírame Televisión en Canarias al Día. La pasada semana, Rafael Llanes, el diputado del Común, presentaba el que va a ser su último informe como diputado del Común, una institución que abre las puertas a la ciudadanía para expresar sus quejas, sus problemas y que sobre todo funciona de nexo con las administraciones públicas para intentar presionar y mejorar los muchos problemas sociales que tiene Canarias. Hoy vamos a hacer una radiografía a través de ese informe de la realidad social de Canarias. La vamos a hacer en compañía de Rafael Llanes. Rafael, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes. La verdad es que de ese informe que presentaba ya en el Parlamento de Canarias hay muchísimos titulares que podemos sacar. A mí me gustaría empezar por una cuestión con la que usted también empezó su discurso en el Parlamento, y es la falta de colaboración de algunas administraciones públicas. A mí me gustaría saber qué tipo de incumplimientos se ha encontrado en estos ya 6 años, casi 6 años en el puesto de diputado del Común, y qué administraciones son las que menos colaboran. Bueno, hay dos tipos de incumplimiento. Por un lado está el incumplimiento de la ley del diputado del Común, que obliga a la administración a contestar en 15 días, excepto que pida una ampliación de plazo que nunca se solicita, y ese plazo se incumple reiteradamente. Y por otro lado está el incumplimiento sistemático de toda la legislación orientada a los servicios sociales, tanto en discapacidad, renta canaria de ciudadanía, dependencia, todo lo que tiene que ver con la población vulnerable. La administración es incumplidora persistente. Yo le decía el otro día a su señoría que no hay que modificar ninguna legislación, que tenemos una cobertura legal muy positiva, debemos sentirnos orgullosos de esa legislación, pero que hay que obligar a la administración a que la cumpla. Y resulta que cuando voy al Parlamento todos me dan la razón, pero no veo que se tomen iniciativas orientadas a dar mayores medios materiales y humanos para que se cumplan esos plazos. ¿Qué administraciones son las que más incumplen? Pues mira, yo veo una receptividad muy positiva en los ayuntamientos. Que son los que menos recursos tienen. Los alcaldes. Los que menos recursos tienen, pero los que más sensibilidad tienen. Quizá te lo digo por haber sido alcalde. Es decir, el alcalde está muy pegado a la ciudadanía. Cuando se va a tomar un cortado, alrededor tiene vecinos que le están pidiendo que actualice determinadas situaciones en su municipio, y por eso tienen esa sensibilidad. Y también te tengo que decir que tienen muy pocos recursos, porque del número de habilitados nacionales que tienen los ayuntamientos en Canarias, el 70% está sin cubrir. Por tanto, solo con el 30%, estoy hablando de interventores y secretarios generales, que son los que te dan seguridad jurídica a la hora de enviar un informe que te pide el diputado del Común, ¿no? Y ahí veo. Y por contra veo que la comunidad autónoma, especialmente, claro, nuestras peticiones van sobre todo a la consejería competente en asuntos sociales. A nosotros nos vienen muy pocas quejas con respecto a Hacienda, a turismo o a medio ambiente. Entonces, al final, son los que tienen más competencias y más recursos los que más incumplen. Pero esto no es contradictorio un poco con los mensajes que constantemente escuchamos en prácticamente todos los partidos de hacer políticas para la gente, de hacer políticas sociales. Eso no, al final, no hay un discurso que realmente no es real cuando vamos a los datos, a la práctica. ¿Se ha encontrado con esa situación? Bueno, al político lo define lo que hace, no lo que dice, lo que hace. ¿Y dónde se ve lo que hace? En el presupuesto. Es decir, hay palabras muy bonitas sobre protección de los más desfavorecidos, de las políticas sociales, del presupuesto social, y después resulta que en políticas sociales hay comunidades autónomas similares a la nuestra que dedican solo a dependencia más de lo que nosotros dedicamos a dependencia, discapacidad, menores, políticas, renta canaria de ciudadanía. Ahí es donde se ve la realidad. Lo cierto es que, hablando de dependencia, usted decía en esa presentación ante el Parlamento de Canarias que hemos mejorado, pero que seguíamos estando a la cola. Y volví a poner el dato que yo creo que es el más cruel de todos los que reflejan la situación de dependencia, que es el de que una persona fallece cada 4 horas en Canarias en la lista de espera sin que haber recibido la prestación a la que tiene derecho. ¿Qué conclusiones globales saca usted de la gestión de la dependencia ya después de 6 años como diputado del Común? Bueno, desde que nosotros hicimos el
informe extraordinario, se tomaron decisiones y ha mejorado. Pero yo le decía hace muy poco a la consejera, el objetivo no es mejorar, porque entre otras cosas, y entre paréntesis, empeorar es imposible. Somos los peores. Seguimos siendo los peores después de 2 años mejorando. Por tanto, el objetivo no es mejorar, el objetivo es cumplir la ley. La ley lo establece muy claro. Dice 3 meses para otorgar el grado y 3 meses para aprobar el PIA, el Programa Individual de Atención. Son 6 meses. Si se tarda más de 6 meses, no se está cumpliendo la ley. Y date cuenta que la Administración, por un solo día que se retrase el ciudadano para pagar un impuesto o para presentar una instancia, es rechazada, por un solo día. Sin embargo, lo que en dependencia son 6 meses, se convierte en 2 años. De manera que hoy es 16 de abril. Si es 16 de abril, debería estar la ayuda... 15 de abril. 15 de abril. Pues, yo a veces también me pierdo el calendario. No sé el día que vivo. 15 de abril. El 15 de octubre tiene ya que estar esa persona con la ayuda de dependencia. Pues en Canarias tiene que esperar al año 2026. Y claro, en todo ese tiempo fallecen las personas que usted dice. Al final es una triste realidad, como estamos viendo, pero lo cierto es que usted también ha apuntado muchas veces a las soluciones. Los propios trabajadores y trabajadoras de la gestión de la dependencia han dicho, es que necesitamos más personal. ¿Usted comparte ese análisis? ¿Falta personal en la dependencia? Te doy un dato clarificador. El 1 de mayo de 2007, hace 17 años, dentro de 15 días, 17 años, se aprobó el servicio de dependencia con un personal. En ese momento había 240.000 personas mayores de 65 años en el archipiélago, que es la población potencialmente más dependiente. También hay niños, evidentemente. Hoy, que tenemos más de 400.000 personas, sigue siendo el mismo personal. Y dentro de 6 años, que es pasado mañana, vamos a tener 500.000 personas mayores de 65 años en el archipiélago. En 2007, en ese año, nosotros éramos la comunidad autónoma más joven de España, la más joven de las 17. Y ahora estamos por encima de la media. Y entonces, al final dice, ¿quién ha planificado esos servicios? Porque si era necesario un personal para aquella población, ahora que casi se ha duplicado, debería ser el doble. Pero entiendo que si aumenta la demanda y tenemos la misma capacidad de gestión en las administraciones públicas, porque tenemos el mismo personal, el mismo presupuesto, esto no va a colapsar en un momento dado. Ya está colapsado, David. Es decir, las personas presentan su... Mira, te voy a dar un dato. Castilla y León tiene el 10% más de población que nosotros. 10%. Nosotros 2.200.000, ellos 2.400.000. Nosotros tenemos 33.000 beneficiarios de dependencia. ¿Cuántos tiene Castilla y León? El 10% más. Sería 36.000, 37.000. Pues no tiene 37.000, tiene 110.000 beneficiarios. ¿Y por qué lo tiene? Pues porque tiene un número de valoradores suficiente para, en mucho menos del plazo máximo, que son 6 meses, ellos lo hacen en 4 meses y 1 semana, tienen resuelto de media el expediente. De manera que, por eso allí mueren menos en lista de espera y aquí mueren más. Allí hay muchísimas personas recibiendo esa ayuda que, ojo, les corresponde por la ley. Es decir, aquí le estamos quitando un derecho que le da la ley, se lo estamos quitando porque no ponemos los recursos humanos necesarios, se lo dedicamos a otras cosas en las que no quiero entrar, pero sí es necesario dedicarlo a las políticas sociales. Si otras comunidades autónomas lo hacen, porque otra cosa sería que ninguna comunidad autónoma cumpla con la ley. Entonces te diría, David, la ley está mal hecha. La ley es demasiado ambiciosa para nuestro país, pero no es cierto. Hay muchas comunidades autónomas, y no me refiero a las ricas, País Vasco, Navarra, me refiero a Castilla y León, me refiero a Extremadura, me refiero a comunidades que tienen las mismas
el mismo contexto socioeconómico que nosotros. Ese contexto en el que el envejecimiento de la población es un factor clave sobre la presión que se ejerce en los recursos públicos, tiene otro problema, y es el de la falta de plazas sociosanitarias que existen en Canarias. Usted ha dado un dato que es, si me lo permite, espeluznante, porque habla de que en las islas hacen falta 16.000 plazas sociosanitarias. ¿Cómo llega a este dato y cuántas hay planificadas en este momento? Bueno, ya tenemos un déficit de 10.000 en relación a la ratio que aconseja la Organización Mundial de la Salud, que es 5 plazas por cada 100 personas mayores de 65 años, y dentro de 6 años, que es pasado mañana, pues habrá 500.000. Por tanto, harán falta 25.000 plazas de residenciales para mayores. Es decir, el nivel de envejecimiento aumenta de una forma superior al resto de España, y sin embargo la planificación de plazas sociosanitarias no es suficiente. Anoche, justamente anoche, hablaba con un responsable del Cabildo de Gran Canaria y me decía que tienen plazas sociosanitarias pendientes de un convenio que esperan firmar dentro de muy poco. Yo le decía, pero es que estamos con 8 años de retraso. Si ahora lo retrasamos más, pues vamos a tener una difícil solución para, como sabes, más de 500 personas que están con el alta médica en los hospitales públicos. Allí una cama al día cuesta del orden de 700 euros día, y en una cama sociosanitaria cuesta 70. Bueno, pues si usted multiplica, o las personas que nos están viendo, las 530 personas por los 700 euros diarios que nos cuesta esa cama, que podía estar costando 70, y se podía atender a otras tantas personas que están en lista de espera para operaciones quirúrgicas. O sea, el llegar tarde y con tener menos recursos de los necesarios hace que incluso sea más cara la asistencia social en Canarias. Más cara la asistencia social. Estamos invirtiendo dinero en personas que deberían estar en otro centro especializado para que sean atendidos, y además estamos retrasando las operaciones quirúrgicas, que dicho sea de paso, también somos los peores de España. La verdad es que es como la tormenta perfecta, ¿no? Porque se va retroalimentando quizás esa situación crítica social, pero esto es una falta de voluntad política. Es decir, el político no es consciente, no tiene esos datos, no tiene esos análisis. Los técnicos de la Consejería, por ejemplo, de Bienestar Social, los técnicos de los cabildos insulares, no advierten de que esto está ocurriendo. Es decir, ¿por qué usted cree que no se busca una solución a un problema que va a llegar un momento en que va a ser completamente inasumible por el sistema? Bueno, yo me voy después de 6 años de estar insistiendo con esa frustración, ¿no? Es decir, veo insensibilidad en los responsables políticos con el problema social de Canarias. He pedido insistentemente que se dote adecuadamente los asuntos sociales en una comunidad autónoma que tiene el 38% de su población en riesgo de situación de pobreza, y que es necesario implementar esas políticas. Si te digo la verdad, David, en el Parlamento todos me dan la razón, pero después veo que se aprueba el presupuesto y vuelve a ser, por ejemplo, en políticas sociales, la mitad que Extremadura. La mitad. ¿Por qué Extremadura dedica el doble? ¿A qué se lo resta? No lo sé. Pero lo cierto es que aquí no lo hacemos. Pero ¿y por qué se produce, usted cree, esa insensibilidad? ¿Porque se vive en una burbuja de privilegios, en una burbuja que hace que no hay un contacto real con la calle, con los problemas? ¿Por qué crees que, por buscar una explicación, yo tampoco la tengo la respuesta, no sé si usted quizás después de estos años puede darme una respuesta, además que usted lleva muchos años en política y conoce cómo funcionan las administraciones? Yo no tengo esa respuesta, David. Yo no tengo esa respuesta. Cuando yo doy datos en los que estamos tan mal en todos los aspectos sociales, y digo que se incentiven los servicios sociales a través de convenios con ayuntamientos, la simplificación burocrática de muchas ayudas sociales, y todos me dan la razón, pero ninguno toma la decisión que tiene que ser una decisión difícil y valiente, pero nadie la toma, David, nadie la toma. Usted hablaba también en esa presentación de que habría que separar el análisis, cuando hablamos de dependencia, de la discapacidad y la dependencia que viene en este caso de personas mayores. ¿Por qué? ¿Qué pasa con la discapacidad en Canarias? Bueno, esto es algo, los incumplimientos en
en dependencia son tan graves que han ocultado los gravísimos de discapacidad, que son mucho mayores. Mira, la discapacidad hasta el 20 de abril del año pasado era 3 meses de plazo. Ahora son 6. O sea, es más tiempo. Pero no importa. Como si ponen 24 horas. Aquí estamos tardando hasta 4 y 5 años. Yo tengo expedientes y lo tengo con nombre y apellido por si alguien no lo cree. En lo que hay personas que están esperando 60 meses. Estos son 5 años. Imagínese usted una persona que hoy tiene un accidente y adquiere una determinada discapacidad y tiene que esperar al año 2029 para tener derecho a las ayudas fiscales, al descuento de transporte, ayuda para libros, ayuda para puestos en la administración pública, ayuda para que las empresas privadas los puedan contratar con determinadas ayudas fiscales. 5 años esperando. ¿Y durante ese tiempo qué puede hacer esa persona? Pues insistir y venir al diputado del común. El diputado del común le exige a la dirección general que ponga más medios, que solucione, que cumpla con la legislación. Y no cumple con la legislación. ¿A usted le ha pasado que cuando dice, oye, tengo esta realidad social, pero después hay algunos casos concretos que son extremadamente dramáticos y usted lo traslada a la administración, ¿se ha dado cuenta de que funciona eso? De que la administración ante determinados casos, teniendo en cuenta la gravedad y sobre todo supongo que cuando salen los medios de comunicación, actúa? Hombre, nosotros le hemos dado visibilidad a nuestra institución y evidentemente cuando hay casos graves la administración actúa de forma rápida. Yo recuerdo una vez, a principios de este año, que me llega una persona, además un domingo en el mercadillo de Weimar, ¿no? Y me dice, oiga, que tengo una situación grave de una ayuda de un grado de discapacidad y no le han contestado a mi madre. ¿Y cuándo lo solicitó? En enero de 2017. Estamos en el 24, 7 años. 7 años. Inmediatamente se pusieron las pilas cuando lo dije. Pero, ¿cómo es posible que llegue a suceder esto? Y lo malo está en que la población, el riesgo está en que normalice lo que es inaceptable, como diciendo, no, eso tarda 4 años por total. Oiga, no. Si dura 6, si la ley dice 6 meses, pues que sea 6 meses. Y la verdad que en todo este contexto que estamos hablando, con todos esos problemas sociales que tiene una gran parte de la población, se dan otros problemas coyunturales que son muy graves y que están empeorando con el paso del tiempo. El acceso a la vivienda, por ejemplo. Usted daba un dato que yo creo que pone en contexto bien cuál es la realidad de Canarias. Decía que en Canarias solo hay un 1% de vivienda pública frente al 9% de la media europea o el 20% de los países nórdicos. ¿Cómo hemos llegado a esta situación? O el 80% en Singapur. Es decir, vamos a ver, cuando hay un problema de vivienda, si la administración pública tiene suficiente parque de vivienda, País Vasco tiene 60.000 viviendas públicas. 60.000. Nosotros en los años 90 vendimos 20.000 viviendas públicas, que formaron parte de 20.000 herencias privadas hacia personas que necesitaban la vivienda o que no las necesitaban. Y alguna está dedicada a vivienda vacacional. Las he visto, ¿eh? Me han enviado viviendas que eran públicas han acabado en alquiler vacacional. Entonces, yo lo que digo es, hace falta tener vivienda pública, como se tiene en Europa, hasta el 20% en los países nórdicos. Y además tienen la calificación de pública permanente. Es decir, la vivienda que se hace con dinero público para el alquiler social es de acuerdo a la renta familiar disponible, no al valor de la vivienda, eso en el mercado privado. Eso funciona. Es decir, en nuestros centros turísticos, los trabajadores que tienen que buscar una vivienda a unos precios desorbitados, si tuvieran vivienda pública de acuerdo a sus ingresos, a la renta familiar disponible, no tendrían ese problema. Posiblemente parte del clima de reivindicación del día 20 de abril, en parte, es por la falta de vivienda. Porque dice, hombre, el turismo ha hecho que suba el precio de la vivienda. Y yo digo, bien, porque no hay vivienda pública. Si hubiera vivienda pública,
suficiente para todas esas personas, no tendríamos esa situación. Lo que ocurre es que, claro, vamos a poner que mañana deciden cambiar la política pública de vivienda en Canarias y que se deciden planificar, bueno, pues por lo menos para acercarnos a ese 9% de la media europea. Claro, eso va a tardar años también. Durante ese tiempo, ¿qué otras medidas se pueden hacer? ¿Qué otras medidas cree usted que se pueden poner en marcha para paliar esa grave situación actual? Bueno, ahí se va a aprobar un decreto de vivienda, una legislación nacional. Sobre esos dos aspectos no entro yo porque hay un debate entre los partidos políticos, pero evidentemente ante ese descontrol, culpa de la administración pública por no construir, pues es necesario poner algunos controles de tipo público, ¿no? Pero evidentemente hasta que no haya un parque de vivienda público importante, no hay una solución definitiva. Pero al final también sí que es verdad que, más allá de esas medidas para controlar los precios, por ejemplo, del alquiler con las zonas tensionadas, sí que existen muchas viviendas vacías. O sea, ¿no habría que impulsar a que la administración adquiriese esas viviendas vacías, que va a ser más rápido que construir? También habrá que pedirle solidaridad a los grandes propietarios privados de cara a que, evidentemente, es verdad que muchas de esas viviendas son de los bancos. Yo creo que ¿no cree usted que hay margen para llegar a acuerdos? Sí, de hecho en el último plan de vivienda había un capítulo para viviendas vacías. Lo solicitaron 87 y al final solo una vivienda cumplía con los ratios adecuados. Hay muchas viviendas vacías, pero muchas de ellas necesitan ser reformadas. Otras son de muchos herederos que no se ponen de acuerdo en qué hacer con esa herencia. Y hay otras personas que tienen una vivienda y, digamos, no están adecuadamente incentivados para ponerla en alquiler. Quizá le falta seguridad jurídica, quizá le falta determinados incentivos fiscales. Todo eso ya existe en Europa. En Europa hay modelos que incentivan a que una persona que vive en Santa Cruz de Tenerife y tiene un apartamento en el Médano lo pueda poner en alquiler debidamente asegurado por un organismo del Estado, debidamente asegurado, que si hay un problema de pago de esa persona en cuanto a la renta, pues se queda en el paro y tiene menores y no puede ser desahuciado, que el Estado sea el que garantice que ese propietario no va a sufrir. Porque una cosa importante, David, quien tiene que asegurar el derecho a una vivienda digna del artículo 47 de la Constitución no es el propietario de la vivienda, es el Estado. Es el Estado. Entonces, si el juez dice que esa persona no se puede desahuciar porque tiene menores y está en el paro, es el Estado quien debe cumplir con lo que esa persona debe pagar al propietario, no el propietario. ¿Hay un desequilibrio, en su opinión, entre los beneficios que genera la actividad turística en Canarias y la realidad social del archipiélago? Bueno, el turismo, esto es un debate muy amplio y en los poquitos minutos que nosotros tenemos va a ser difícil, ¿no? Pero yo creo que estamos en un momento de repensar nuestro modelo turístico, que en realidad es nuestro modelo de gestión del territorio. Si construimos todo el territorio construible, me decía un amigo, oye, dejemos que algún territorio lo gestionen nuestros nietos, ¿no? O nosotros vamos a gestionarlo todo. Nosotros, la isla de Tenerife tiene 2.000 kilómetros cuadrados, 1.000 kilómetros están protegidos y los otros 1.000 tenemos 500 rústicos y 500 urbanos, en números globales. Si nosotros construimos los 500 urbanizables y urbanos, las próximas generaciones solo van a poder gestionar el Teide, ¿no? ¿Qué opina de la manifestación del 20 de abril? Es una oportunidad para repensar, repito, nuestro modelo de crecimiento, hacia dónde queremos ir y hasta dónde llegan los recursos naturales de un territorio frágil y un territorio muy cerrado en medio del Atlántico. No es lo mismo que Castilla-La Mancha,
donde el crecimiento puede ser visto de otra forma. Y ahí tenemos un problema, y es que hay algunas medidas que se anuncian en medios informativos y que jurídicamente tienen un difícil encaje. Usted no puede decir que un señor, si es de una nacionalidad, puede hacer una cosa, y si es de otra nacionalidad dentro de la Unión Europea, tiene otros derechos. Yo creo que eso tiene un difícil encaje, pero sí habría que armonizar lo que es la calidad de vida de un territorio con los límites naturales que tiene un territorio frágil como el canario. ¿Usted ha notado un aumento en estos años como diputado del Común del hartazgo social, digamos, ante esa realidad que hoy ha descrito aquí? Sin duda. Yo lo veo en la autopista. Desde que hay un pequeño accidente, ya estás una hora en cola, y si tenías una operación, un examen, una prueba de acceso a no sé qué, o un viaje importante, lo pierdes. Eso me ha pasado a mí y a todas las personas que nos están escuchando. Eso, el transporte es debido a que en los años 80, momento del crecimiento urbanístico y económico, no se apostó por el transporte colectivo. Lo mismo sucedió con la vivienda y lo mismo con los aspectos que antes tú decías de los asuntos sociales. Yo creo que el gran problema es no ver el futuro, es decir, hacia dónde vamos, ¿no? Hacia dónde vamos, ¿no? Hace poco en un foro que hablaba de migraciones, yo decía, hoy África tiene 1.200 millones. En 2050 va a tener 2.500, va a duplicarse, con una media de edad de 19. Y la Unión Europea, de 529, va a reducir su población y va a ser mucho más vieja. La edad media daba más de 40 años. Más de 40 años. Es decir, eso se tiene planificado. Vamos a tener que mirar la migración con otros ojos, entonces. Bueno, eso se tiene plasmado. Es decir, el índice de natalidad que hay aquí, el índice de natalidad que hay en Nigeria es 7,3. Aquí, 0,86. Es decir, se tiene planificado, se tiene... no sé, si yo a veces dudo de que la Unión Europea tenga claras las ideas sobre estos aspectos que van a afectar la vida, si no de mi generación, si la de mis nietas, ¿no? 6 años, casi 6 años como diputado del Común, Rafael. ¿Se esperaba esta experiencia que ha vivido? Ha sido muy bonita, muy ilusionante. He tenido la suerte de contar con un equipo magnífico. Algunas de las personas que me han acompañado apenas las conocía, ¿no? El caso de los 3 adjuntos, Felipe Afonso, Milagros Fuentes y Beatriz Barrera, y al final me han demostrado pues lealtad personal y sobre todo lealtad a los principios de nuestra institución, que es el servicio al ciudadano, y la verdad que ha sido muy, muy bonito, digamos, apostar por una nueva forma de gestión. Sabes que toda institución, pues al final tiene el sello de quien llega. Yo, quizá por el hecho de ser alcalde, haber sido alcalde de pueblo, pues intenté aproximarme a los problemas ciudadanos, no esperar en el despacho a que vinieran los problemas, sino irlos a buscar. Y eso ha sido una experiencia muy bonita. ¿Cree que es una prueba de que más allá de las ideologías puede haber una buena sintonía a la hora de intentar resolver los problemas políticos? Lo digo porque al final, pues por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? El que ahora es viceconsejero, Felipe Alfonso Olhaver, en este caso estaba junto a la Diputación del Común durante muchos años, una persona del Partido Popular, usted viene del Partido Socialista. Es verdad que los dos durante esa etapa evidentemente se tienen que dar de baja de sus partidos políticos, pero las ideologías están ahí. Hay margen, por tanto, digo, por buscar algo de optimismo en esta realidad. Yo creo que a la hora de llegar a una institución tienes que asumir los principios que la sustentan, ¿no? Yo creo que la Diputación del Común es una herramienta. El estatuto dice la defensa de los derechos de toda la ciudadanía. Realmente es la defensa de los derechos de los más débiles. Los poderosos, como tú muy bien sabes, tienen sus derechos, tienen sus medios, sus abogados y tienen tiempo para esperar las resoluciones judiciales. Son las personas
más débiles, más vulnerables, los que necesitan una vivienda, las personas con discapacidad, los que necesitan una ayuda de dependencia, esos, los que están cumpliendo una condena en prisión, los que llegan huyendo de la miseria a nuestras costas, esas personas son las que necesitan la ayuda. Y evidentemente esas personas, vengan de la ideología que vengan, al llegar a nuestra institución, tienen que comprender que se deben atender a esos colectivos. Y yo creo que lo han hecho razonablemente bien. En casi 6 años como diputado del Común, yo le noto, si no con la misma, al menos con incluso, si no con más, al menos con la misma energía que el primer día. ¿A usted le hubiera gustado seguir más tiempo? Yo nunca me planteé continuar porque hasta ahora nadie había repetido, ni en la comunidad autónoma, ni en el Defensor del Pueblo de España, ni en el Defensor del Pueblo de Europa, ¿no? Entonces no lo pensé. Lo que sí te digo es que ha sido una experiencia en la que día a día me he ido involucrando cada día más y incluso te diré que me ha cambiado como persona, ¿no? El hecho de estar tan cerca de los problemas de los colectivos vulnerables al final te afecta, ¿no? ¿Le ha afectado en qué sentido? Bueno, eres más sensible, ¿no? Le preguntaba, le voy a insistir, ¿le hubiera gustado seguir? Lo digo porque al final la decisión no está en su mano. Si estuviera en su mano... Yo, digamos que he sido muy feliz. Estos 6 años me he sentido realizado de llevar a cabo una labor tan bonita y me voy con la satisfacción de haber hecho todo lo que estaba en mi mano para ayudar a esos colectivos y me voy con la satisfacción de no haber estado solo. He tenido 2 apoyos. Uno, el tercer sector. Me he apoyado en ellos, ellos se han apoyado en nosotros. Y el segundo, los medios informativos como el tuyo, que han colaborado a dar información sobre nuestro trabajo y eso ha hecho que otros colectivos vinieran y eso ha hecho que determinados políticos tomaran decisiones en ese sentido, porque como tú muy bien sabes, lo que no se publica no existe. Lo cierto es que hay una serie de hechos que yo creo que son objetivos, por lo menos desde mi punto de vista, y uno es que la Diputación del Común en estos casi 6 años ha mejorado su política de comunicación. Creo que eso ha ayudado a visibilizar más el trabajo que se hace y también he notado un aumento del volumen, digamos, de la crítica a la hora de exponer los datos objetivos con los que ustedes trabajan. ¿Cree que no quieren que usted siga porque es incómodo para el poder? Bueno, nuestro trabajo es ser incómodo. O sea, el objetivo del diputado del Común no es ser, digamos, la oposición al que gobierna. No, no. Es, digamos, ofrecer posibles soluciones a problemas que detecta. Lo que ocurre es que, claro, para aportar o para sugerir posibles soluciones o posibles líneas de actuación para llegar a esas soluciones, hay que diagnosticar el problema y al diagnosticar el problema evidentemente salen los defectos de la administración. Nuestra administración tiene muchas virtudes, pero yo le he dicho a los parlamentarios, nuestros expedientes se llaman quejas. A nuestra casa nadie viene a felicitar al alcalde de no sé dónde, al presidente del cabildo, al presidente del gobierno. Jamás viene nadie a felicitar a nadie. Vienen a quejarse. Vienen a reclamar derechos. ¿Y nosotros de qué hablamos, David? Pues de quejas, de deficiencias de la administración. Yo no digo de las virtudes, que las tiene y muchas, y debemos sentirnos orgullosos. Pero de eso no voy a hablar nunca, ni mi sustituta tampoco, porque ella va a tener sobre la mesa las quejas ciudadanas y va a plantearle a los alcaldes, a los diputados, a los presidentes de gobierno y del cabildo, va a plantear soluciones a esas quejas. Pero estando eso claro, ¿cree usted que ese ha sido uno de los motivos por los que su partido no le ha propuesto para continuar en el cargo? Yo creo que mi partido, cuando me propuso hace 6 años, me conocía muy bien, sabía que yo soy una persona que actúa de acuerdo a unos principios éticos que son inamovibles desde que he estado en la vida pública. Saben cómo soy y en esas condiciones me eligieron. He actuado de acuerdo a esos principios. Hasta el último día lo seguiré haciendo y estoy seguro que mi sustituta
que es una persona que conoce muy bien la administración pública, que tiene sensibilidad social, que ha sido alcaldesa y que por tanto tiene los ingredientes necesarios para ese trabajo, lo va a hacer magníficamente bien. ¿Alguna vez le ha llamado a alguien para decirle que baje el volumen de la crítica? No, nunca. La ley lo prohíbe. La ley del diputado del común ya lo dice. Al diputado o diputada del común nadie puede darle indicaciones ni sugerencias. Es libre. A quien sí le puede dar usted indicaciones o al menos consejos es a su sustituta, a Dolores Padrón, exalcaldesa de Puerto de la Cruz, entre otras responsabilidades. ¿Qué le diría si no se lo he dicho ya? Ya tuvimos una reunión en la que ya le dije los proyectos que nosotros tenemos, los expedientes más importantes, las relaciones que están pendientes por solucionar y al igual que hizo Jerónimo conmigo, ¿verdad? Jerónimo me dio una serie de consejos, yo también le he dado unos cuantos a mi sustituta, pero ella tiene la sensibilidad y la experiencia suficiente como para hacerlo muy bien. ¿Y usted qué va a hacer ahora? Bueno, tengo 71 años, soy aficionado, como sabes, a la literatura, a la música y tengo 2 nietas, de manera que el tiempo lo tengo sobradamente cubierto. ¿No se va a aburrir? No, yo nunca. ¿Se ve en otro puesto de responsabilidad política? No, no me veo. Después de diputado del común, no me veo en ningún puesto. ¿Cree que es un buen broche para su carrera política? ¿Perdón? ¿Es un buen broche para su carrera política? El más bonito. Yo siempre digo, David, que diputado del común es la labor más bonita a la que puede aspirar una persona con vocación de servicio a los demás. Pues Rafael Llanes, ha sido un placer tener esta conversación hoy aquí en Canarias al Día, pero todas las que hemos tenido a lo largo de estos casi 6 años en la Diputación del Común. Desde mi parte, como medio de comunicación en representación de Mírame Televisión, darle las gracias porque nos lo ha puesto muy fácil a la hora de poder contar hechos objetivos, datos, quejas, lo que le preocupa a la ciudadanía a través de ese trabajo de la Diputación del Común. De verdad, gracias y mucha suerte en esta nueva etapa. Gracias a ti, David, no solo a esta casa, sino a todos los medios informativos en general por difundir muchas de las actuaciones anómalas que nosotros decíamos. Yo siempre digo que si una administración pública incumple la ley, es de su responsabilidad, no del diputado del común al denunciarlo, es su obligación, ni de los medios informativos al difundirlo, es la función social que tiene encomendada. Pues muchas gracias y, como le digo, mucha suerte en nuestra nueva etapa vital que se abre en el futuro. Bueno, nosotros nos despedimos ya. Lo único que podemos pedir es esperar que esta inercia que hemos vivido y que ha mejorado una institución tan necesaria como la Diputación del Común continúe en el futuro. Es lo único que podemos pedir porque yo creo que es bueno para el desarrollo social de Canarias. Nos despedimos, les dejo ya con toda la programación habitual de Mírame Televisión. Volvemos mañana con más entrevistas y más análisis de la actualidad. Que pasen una feliz noche.